Hola, mi nombre es Santiago Tamus y comenzamos con un nuevo análisis del mercado argentino de valores, al cual llamamos o denominamos rebalanceo de carteras con mente electoral y efecto Trump. Justamente esto tiene que ver con la sucesión de hechos que se van a estar dando durante el año 2025. Primero, la asunción del presidente norteamericano Donald Trump y luego veremos todo lo que es la política económica esperable de parte del gobierno argentino durante este año. Comenzamos viendo cuál ha sido la evolución del Merval en los últimos días para destacar que Argentina ha terminado el año con una suba dentro de un canal ascendente que acompañó desde marzo en adelante con un freno durante el mes de julio, pero que terminó el año con un máximo dentro del canal ascendente y que incluso en los últimos 2 días llegó a sobrepasar ese canal ascendente, siendo el mercado argentino un mercado que consiguió durante el último año una suba del 193%, lo cual es destacable respecto a cualquier otro mercado. Si comparamos con el Standard Poor's 500, también tuvo una suba muy importante, por supuesto, menor que el argentino, de un 25,29%, y donde una parte muy interesante se dio justamente al final del año con algún tipo de ajuste, pero que seguramente si las medidas de Donald Trump acompañan a las expectativas, van a ser bastante positivas para ciertos sectores. Por supuesto, habrá sectores que serán perdedores. Hay que pensar en la política que se ha planteado combinado con lo que puede realizar la Reserva Federal de Estados Unidos. El Nasdaq, justamente sector de tecnología, donde vamos a destacar después un análisis sobre la empresa Tesla, ha también tenido un comportamiento más que positivo si vemos el ascenso desde el mes de septiembre en adelante o de agosto. Estamos hablando de valores de 16.000 puntos que se fueron a encima de los 19.000 puntos. Pero bueno, vamos a ver el efecto Trump. Trump y sus políticas de protección al sector industrial norteamericano en un mundo en el cual se va a potenciar más la inteligencia artificial, en donde los vecinos de Trump, sea Canadá o México, han tenido serios, llamémoslo, efectos de esta nuevo mandato de Donald Trump, llegando hasta postulaciones de Trump de querer comprar Groenlandia. O sea, vemos que viene una presidencia disruptiva que va a generar geopolíticamente cambios, donde hay algunos, llamémoslos, enemigos de Estados Unidos en términos económicos, que han tenido serios efectos, como el caso de China. Veremos qué sucede con Ucrania-Rusia, pero uno dice, el mundo sí o sí ha tenido efectos muy gruesos dada la política esperable de Donald Trump, y hay que recordar que también la Reserva Federal tiene una retroalimentación en la política anunciada que va en contrapeso de lo que se espera potenciar la economía al lado de Donald Trump. ¿En qué sentido? Que si Trump protege y se genera una nueva presión inflacionaria dentro de Estados Unidos, la Reserva Federal, ya lo han dicho, puede realizar dos bajas de tasas durante el año 2025 y no cuatro como se esperaba, lo cual puede dejar a las tasas por encima de los objetivos que se planteaban, y las acciones se habían valuado a este futuro de baja de tasas más agresivo. Pero bueno, eso se verá sobre el final de enero. Asume Trump el 20 de enero y sobre una semana después aproximadamente hay una reunión de la Reserva Federal y se verá qué es lo que hacen con las tasas de interés. Mientras tanto, alguien que ha sido golpeado por Trump, o algo que fue golpeado por Trump, es el euro. Podemos ver claramente cómo se ha movido la relación del euro contra el dólar, cómo se han debilitado las economías europeas, llegando a leerse que en pocos años ninguna de las 10 principales economías del mundo va a ser europea. Esto tiene que ver realmente con un efecto de actividad económica para esta economía. Después podemos ver el Hansen, qué es lo que sucedió con China, también un ajuste importante desde octubre en adelante. Y lo mismo podemos estar viendo, ya el caso paradigmático para Argentina del índice Bovespa, con un ajuste importante que se ha dado con también una caída real, hecho que hemos destacado durante muchos videos anteriores. Si vemos
que se afectó también a partir de del triunfo de Trump y que luego ha recuperado es el petróleo, la energía, incluso la posibilidad de un efecto, llamémoslo, heterogéneo a nivel mundial, con economías con una situación bastante positiva y otras no tanto, puede llevar a que el petróleo tenga, a pesar de una tendencia desde abril en adelante hacia la baja, una recuperación en la última parte de diciembre y comienzo de enero que pinta como algo positivo, incluso para nosotros que tenemos como principal empresa inversora, por lo menos anunciada en el último tiempo, que es la empresa YPF. Si vamos a sectores o activos ganadores, claramente las criptomonedas, acá destaco el Bitcoin como un reflejo, además el Bitcoin llegó a 108.000 y después tuvo un ajuste, hay que ver si puede otra vez quebrar la barrera del 100.000, mantenerse encima e incluso algunos vislumbran un valor muchísimo mayor hacia el futuro. Eso ha potenciado acciones que han invertido netamente en Bitcoin como MicroStrategy y otras empresas que están vinculadas a ese sector. En particular, acá puedo mostrar a la empresa Tesla. Tesla con una suba exorbitante, si vemos en términos porcentuales, desde octubre en adelante, en donde esta empresa casi que ha duplicado su valor, por supuesto, tuvo que ver con, o tiene que ver con la posición de Elon Musk dentro del gobierno de Trump como una especie de ministro desregulador parecido a Schwarzenegger para el gobierno de Milley. Yendo a la Reserva Federal, esta es la minuta de la última reunión de la Reserva Federal, en donde siguen planteando que están procurando lograr el objetivo del 2% de inflación o menos de inflación y tener una economía en una situación de pleno empleo, sabiendo que hay, por supuesto, un pleno empleo que no es cero, sino una situación de tasa natural de desempleo. Las próximas reuniones, que es lo que quería mostrar, son sobre el final, la próxima reunión es sobre el final de mes, 28 y 29. O sea que Donald Trump asume el 20, el 29 tendremos la primera decisión de la Reserva Federal en cuanto a las tasas de interés. Se han difundido el libro beige, discusiones dentro de lo que fue la última reunión de la Reserva Federal y una postulación de algunos de los miembros del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal de no bajar las tasas de interés porque no se ha dominado la inflación y que tienen serias expectativas de que la inflación pueda otra vez volver a subir, dada la protección que va a dar Donald Trump a determinados sectores. Eso está en verse. Los mercados tratan de anticiparse, pero acá tenemos una disyuntiva. Pienso en la tecnología que debe subir, pienso en una tasa de interés que no va a bajar y que todo lo que se había descontado, o mejor dicho, aumentado en el valor de los activos, porque iba a bajar mucho más agresiva la tasa de interés, no se va a estar verificando. Bueno, los mercados nunca saben exactamente qué es lo que va a suceder y uno toma en base a expectativas decisiones en el momento presente, esperando por supuesto una evaluación del activo que ha adquirido para poder tener ganancias o que la empresa, si es el caso de una empresa que paga dividendos, gane dinero y por lo tanto le pueda distribuir dividendos. Así funciona el mercado de capitales, así como si compro deuda de algún tipo de empresa o de un estado, espero que me pueda pagar la tasa de interés. Todo esto en un mundo convulsionado con determinados jugadores que tienen un efecto más que importante para cambiar el setting paribus del cual hablamos siempre los economistas. Si vemos la situación de la tasa de interés, esto es lo que ha sucedido. Pasamos hasta el 2022 una situación de tasas cercanas a cero. Se dio una suba bastante importante desde mediados del 2022, o mejor dicho, desde el comienzo del año 2022 hasta, sí, julio del 2023. Ahí se mantuvo encima del 5% y ahora ha comenzado una pequeña escalera. El tema es si esta escalera se queda acá en el 4 durante todo el año 2025 o llega a quebrar el 4 para llegar a un valor más cercano al 3 sobre el final del año 2026. Esas son las llamémoslas, expectativas del mercado.
quienes piensen que la tasa de interés incluso puede bajar mucho más, no se espera una tasa otra vez al 0%, eso fue la pandemia, o otro momento en el cual las tasas fueron tan bajas, tuvieron que ver con comienzo del siglo, cuando fue el año 2001 Torres Gemelas. Ahí sí las tasas de interés bajaron a niveles, en esas dos situaciones, a niveles cercanas a cero, pero uno puede estar esperando en un largo plazo tasas más entre el rango del 2 y el 3%. ¿Cuándo se llega a eso y si se puede llegar a eso en un mundo tan cambiante? Es lo que veremos, ¿sí? Tasas del 4% son en términos relativos caras en términos históricos. Pero bueno, vamos a la economía argentina. Entonces, a nivel internacional, ya tenemos Reserva Federal y efecto Trump. A nivel Argentina, estamos en un año electoral. Todo esto para poder establecer cómo rebalancear cartera. Significa cómo bajamos de un activo para pasar a otro en nuestro flujo de fondos o materializamos ganancias y nos vamos hacia otro sector fuera del mercado de capitales. El presidente Milei ha planteado una hoja de ruta a falta de un presupuesto aprobado por el Congreso. Fiel a su estilo, lo que hizo es, por medio de Twitter o X, planteó directivas respecto a lineamientos respecto a lo que va a ser su política fiscal a futuro, planteando que ha realizado un ajuste fiscal del 15% del PBI. Realmente 15% del PBI serían, en términos actuales, 90.000 millones de dólares. Eso no se verificó en ningún momento. Sí, cerca de un 5% del PBI y eliminó déficit cuasi fiscal, absorbiendo esa deuda del Banco Central por parte del Tesoro. O sea que un incremento de la deuda del Tesoro casi tan grande como el anuncio de disminución total de déficit fiscal que está haciendo el presidente, y eso en términos de peso de deuda a futuro es importante. Ya hemos hablado de la sostenibilidad y si podemos estar a una tasa promedio del 10% pagando intereses de encima de los 40.000 o 45.000 millones de dólares anuales, en el contexto de ajuste que se plantea el gobierno. Pero bueno, sí se cortó la emisión monetaria para financiar al Estado, eso es un paso gigante hacia adelante, ojo, la reducción del gasto público o del déficit fiscal ya ha sido el 15% y sí del 5%. Es importantísimo que hayamos llegado a un superávit fiscal, es importantísimo que se haya dejado de emitir también, y por eso es que ha bajado el riesgo país a los niveles que tenemos en este momento, en el momento presente. Después también planteó lo que fue la baja de la pobreza en 20 puntos. La realidad es que la estabilización de la economía permite una recuperación de los ingresos en términos reales y seguramente con más estabilidad se mejorará más la situación de disminución de la pobreza. No sé si fueron 20 puntos, no se dedica a realizar estas mediciones si uno entiende que la última parte del año 2023, con semejante inestabilidad por los errores de gestión de política económica, incentivados por una elección positiva del ministro Massa, en el gobierno de Alberto Fernández llegó a una explosión de la pobreza. Cuando se sincera la situación, Milei, eso eleva más todavía el guarismo y de ahí en más una estabilización con todo el costo social que puede implicar, permitió en términos de mediciones una disminución. Se plantea que se va a cambiar la forma de medir la pobreza. Igual, todos sabemos que Argentina es muy heterogénea, así como hay una parte de la población que no le alcanza no para llegar a fin de mes, sino al día 10. Hay otra parte de población que ha atestado los lugares vacacionales, no dentro de Argentina, sino en el exterior y además en Argentina. Ahora, el presidente plantea, más allá de lo que se da como un resumen de gestión muy, pero muy resumido, estamos hablando de un tuit, que están preocupados por los más vulnerables y proponen políticas de... que los que están preocupados por los más vulnerables y proponen políticas de gasto público y emisión monetaria inflacionaria no logran objetivos, sino lo opuesto. Disculpen. Y de cara a futuro, lo que se va a buscar es el crecimiento económico, bajar aún más la inflación, reducir más el riesgo país, reduciendo el gasto público para poder quitar impuestos. Esto es importantísimo. Necesitamos de baja de impuestos, reformas estructurales y desregulando. Es
lo que cualquier liberal quisiera escuchar e incluso cualquiera que piense en términos racionales de la economía. Desregulación, libertad de mercado, menos peso del Estado en la economía, ojalá se pueda llegar otra vez a un 25, por lo menos un 30% de peso del Estado sobre el total del PBI. Venimos de niveles del 45%, veremos a cuánto llega Milei en 2 años de gestión. Pero son anuncios, después hay que ver cómo se aplican, porque también esto puede ser el tuit de Irigoyen, ¿no? En vez del diario de Irigoyen, diciendo lo que hay que decir, pero después hay que ver en la práctica cómo se puede realizar, y vuelvo al punto. Se iban a eliminar determinados organismos, se iban a eliminar determinados, llamémoslo, determinadas instituciones de regulación del mercado, desde la BTV hasta, estamos hablando de los registros automotores y se eliminaron dos. Entonces, si tengo 1.540 registros automotores y termino el año con dos menos, no hubo una eliminación, un cambio estructural en la economía, y es solamente un ejemplo. Seguimos teniendo las obras privadas que tienen la banderita de la UOCRA presente y todo el mundo sabe que eso significa que se le pagó a la UOCRA un extra para poder realizar la obra, y eso no se ha eliminado. O sea que el sindicalismo sigue con todas sus prácticas comunes, la política sigue con sus prácticas comunes, y está el ejemplo de el senador detenido llevando un montón de dinero, pero también está el ejemplo de la cantidad de legisladores que saltan de un lugar al otro de acuerdo a donde está dando el sol, y los que se ausentan para votaciones, los que no bajan, los que aparecen, los que desaparecen, y los que se pelean entre todos por una torta que es el gasto público. Esperemos que Milei realmente analice lo que plantea respondiendo a las ideas liberales y no se quede solamente en el tuit de Irigoyen, pero después en la práctica no veamos ningún tipo de cambio en el funcionamiento real de la política, más que una reducción de gasto que tuvo mucho más que ver con ajuste en tarifas, mejor dicho, eliminación de subsidios, una disminución en términos reales del ingreso de la clase pasiva, por más que se diga que se les mejoró. Puedo usar estadísticas para decir una cosa a la otra. La realidad es que el jubilado no puede vivir con el ingreso que está teniendo en términos de pesos. Es imposible. Después me lo quieren medir a dólares, el ahora, este, otro. La realidad es que no se puede vivir, la quitan los medicamentos y todas esas cositas son las que hicieron ese 5% de disminución. Veremos ahora, ya en enero, qué sucede porque se ha dejado de cobrar el impuesto al país. Fundamental, antes de olvidarse, el tema de las retenciones para el agro. Último video del año pasado, lo que hicimos es mostrar el agro default. Respecto a eso, no hubo una sola medida compensatoria de mejora de ingresos reales para el sector, en el sentido de o mejora de tipo de cambio real o disminución de retenciones o impuestos para alguien dentro de ese sector. Ojo que eso es una bola que esperemos que no siga incrementando, que se quede en un riesgo sectorial, pero veremos qué sucede con las renovaciones de pagaré bursátiles, pues, etcétera. Avanzando un poquito más, ¿qué es lo que plantea también mi ley? El acuerdo con el FMI, prórroga de deuda. Esto es algo básico, una deuda gigante que no se puede pagar en el corto plazo, va a tener que ser desarrollada mejorando el riesgo país a un plazo más largo. Por supuesto, moneda dura. Vamos a ver cómo ahora ya hay privados que extienden lo que es sus obligaciones de corto plazo a plazos como el 2034. El caso de YPF, que hoy está haciendo el roadshow de una colocación de $1.000 millones a el plazo 2034, pero no nos adelantemos. El Banco Central avanzó con el repo, avanzó con un acuerdo con bancos internacionales para, con garantía en Bopreales, serie uno, poder, a una tasa que es realmente alta, porque es de encima del 8%, pero bueno, poder estar este, pagando a 2 años y 4 meses esa suma de dinero. Bien, eso me da un poco de dinero al Banco Central para poder tener, para robustecer reservas con una mina de eliminación del cepo. Igual, la suma que requeriríamos para eliminar hoy el cepo
no la consigue con repos, sino con un cambio sustancial en la confianza respecto a la posibilidad real de hacer frente a demanda de divisas por parte del Banco Central en un contexto donde todavía las reservas netas son negativas. O sea que por más de los anuncios, se va a avanzar en gradualmente ir liberando cada vez más el cepo, pero hoy es imposible técnicamente realizarlo. ¿Mm? Acuerdo con el FMI, me va a dar tasa del cerca del 4%, algo de dinero adicional y cumplir con metas trimestrales, seguramente vinculadas con el superávit fiscal. Hay que ver si con un aumento de tipo de cambio o no, porque el FMI no está a favor de la forma en la cual se está realizando la gestión, según un lado, del mercado cambiario argentino. Entonces, si queremos mostrar qué es lo que uno quiere hacer en este video, cuáles son no están presentadas en un presupuesto, pero las expectativas de política económica al año 2025, en primer lugar, de acuerdo con el FMI, ya súper anunciado, el FMI y el gobierno, veremos si sale dentro del primer cuatrimestre el levantamiento del cepo gradual, no definitivo. Sorprendería que sea definitivo, dadas las reservas netas negativas que tenemos. Una potencial apertura con Estados Unidos, es de destacar la visita, la invitación a Milei para la asunción de Donald Trump, ya la visita de diciembre, mandatario argentino visitando a Donald Trump y la invitación que tiene para asistir ahora el 20 de enero. Europa por eso se adelantó a tratar de cerrar el acuerdo con el Mercosur, pero en términos técnicos no pasó nada. Tiene que votar cada uno de los congresos europeos individualmente la aceptación y hay un freno de Francia y otros jugadores a lo que es ese acuerdo. Uno ve mucho más probable avanzar con Estados Unidos que avanzar con los europeos. Reformas del Estado, por ejemplo, la reducción de la planta de estatales con la fórmula 1 a 3, que significa si incorpora una persona, luego que se van tres personas del Estado. Esa readecuación del tamaño del Estado es bien visto por el mercado y cualquier persona que razonablemente analice la economía. Un proceso de privatización es lento, pero entendemos que en ese camino se va a avanzar y es parte de las reformas estructurales que requerimos para el funcionamiento correcto de la economía argentina. El rollover de deuda al cual ya hicimos referencia, eso seguramente no va a tener dificultades para Caputo y su equipo, dado que es gente que tiene una expertise importante en ese tema. Lo ideal sería, aprovechando una baja del riesgo país, si es que se llegara a un 400 puntos, a llevar deuda mucho más largo que parezca cara para después otra vez, con la mejora de las perspectivas, volver a generar deuda que cancele la que queda cara. Eso se hace a nivel privado y se puede hacer tranquilamente en el sector público y tenemos gente más que capacitada para hacer eso. Reducción de impuestos, ahí está el debe total, ¿no? O sea, seguramente deberían reducir impuestos. Comenzaron con el impuesto país, lo cual está bien, perfecto. Ahora hay que ver qué sucede con las restricciones al agro. Otros impuestos, ganancias. El tema es cómo llevar impuestos provinciales, tasas para complementar a todo esto, pero ejemplo, impuesto al cheque, conseguir que las provincias reduzcan lo que es ingresos brutos, que es tremendo, cada acreditación con un débito de ingresos brutos. Y todo eso, como si fuera magia, manteniendo el superávit fiscal. ¿Mm? Y por último, hablaremos o planteamos de regulaciones de actividades en donde, en ese sentido, Sturzenegger va continuamente generando alguna desregulación de su equipo, por supuesto. El problema son, por ejemplo, internas que uno puede estar escuchando que existen ataques a Lucas Liach y sabiendo o no que eso provee de equipo de Caputo, esas internas dentro del gobierno pueden afectar el normal desenvolvimiento de la política que se espera hacia el futuro. Cuando hablamos de rebalancear carteras, que es a lo que apuntamos, vamos a renta variable, 3 años de mejor bolsa del mundo en cuanto a desenvolvimiento, sectores al 2025, apuntamos a servicios como aquellos que pueden estar recuperando, parecido a la convertibilidad, un valor en términos relativos a otros sectores. Si vemos sectores ganadores, hemos visto que los bancos han sido los grandes ganadores, ahí hablamos de servicios.
empresas de energía o proveedoras de energía lo han hecho. Estamos hablando de una Edenor, Metrogas, estamos hablando de empresas que han tenido un desarrollo más que importante. Hay otras del rubro servicios que están retrasadas y que pueden ser importantes para en una cartera abandonar activos que ya subieron demasiado o incluso activos que uno tiene en cartera y no se decide a asumir la pérdida. Bueno, lo real es que hay que asumir la pérdida si un sector ya es perdedor. Yo ya aposté al agro, me equivoqué. Bueno, asumo la pérdida y voy a un sector ganador. ¿Mm? Si no quiero ir otra vez a renta variable, ya la renta variable ganó tanto que aumentó mucho el peso de mi cartera, saco de renta variable, las ganancias hay que materializarlas y me voy a renta fija. Ya fue la tasa a ser importante, sí. Las ON también, si hay nuevas emisiones, voy a plantearlo de YPF, que pueden aparecer como atractivas. Las ON que ya están en el mercado están ultra caras. Las NECAP tienen tasas del 2,6%, ON a tasas del 2 o 3% anual. Están muy caras respecto a otros activos que me pueden dar el 10% más inflación. Cuando hablo de tasa Badlar o pesos Badlar, estoy hablando de títulos que en el momento del mercado, cuando uno los compre, puede estar dando el 40-45% de tasa nominal anual y de tasa anual efectiva, y eso es muy importante dada la expectativa de inflación, la que tenga cada uno. Si yo espero que la inflación sea el 50%, pues voy a título cero. Pero si espero que en serio se dé como espera el gobierno, de menos del 20%, que alguien me pague. Y además que la devaluación sea mucho menor que incluso la de este año y que también esté más rondando el 20%, que me paguen el 40% y me dan 20%, en términos reales un 20% en dólares, lo cual es 4 años de rentabilidad, por lo menos o 5 en otra parte del mundo. Ni hablar, por ejemplo, en la plaza uruguaya, donde la rentabilidad es del 1 o 2% anual. ¿Sí? ETF, o sea, puedo tener fondos cotizados, híbridos, que en el mercado de las commodities o incluso de las criptomonedas pueden ser activos que se pueden valorar mucho. E incluso en las criptomonedas uno siempre sigue al Bitcoin, pero hay otras, una segunda línea de criptomonedas que han tenido evoluciones del 30% semanal en las últimas semanas. Desde Lumen, Ripple, otras criptomonedas, es cuestión de sentarse y analizar. Por supuesto, uno hace este video en forma informativa, más que nada educativa, pero cada uno debe realizar su propio research para ver si no solamente el Bitcoin es la alternativa, tampoco hablo de Ethereum, sino otras criptomonedas que tienen mucho para recorrer, dada la tecnología que implican, ¿m? La posibilidad que dan de programar o de trasladar dinero y eso con bajos costos de transacción implican la utilización al futuro mucho más importante que lo que se da con, por ejemplo, el caso de Bitcoin o Ethereum también que permite con su red propia la programación. Hablaba de ONs. Hoy se está dando 6 de enero, 13 horas. Borré, disculpen, la ID de la reunión, el código de acceso para un roadshow de la empresa YPF que hace una nueva colocación de una ON al 2034, la de Nueva York, tasa esperada 8,5% en dólares. Esta es una alternativa de las que surge que puede ser muy interesante para poder invertir. ¿Mm? Entonces, tengo N al 2-3%, están muy caras, tengo N al 8,5%. En este contexto, y más una empresa como YPF puede ser más que interesante para en una diversificación de carteras, uno, invertir esperando el cobro o invertir esperando la evaluación del activo para materializar las ganancias. Bien, otro ejemplo de un activo que ha sido una muy buena opción de inversión durante el año pasado y también el anterior, y que, bueno, esto tiene que ver con el video. Estando sobre el final de año, quedó esta slide que tiene que ver con 2 días atrás. No llegué a grabarlo y se desactualizó, y ahí valía 11.450 el Banco Macro, con un canal ascendente donde había tocado el máximo y había tenido un ajuste. Pero ¿qué pasó 2 días después? Esto es al cierre del viernes. El Banco Macro se fue de 11.450, lo marcaba en ese momento como un activo para poder posicionarse. 2 días después, el Banco Macro se fue a 13.000. ¿Qué sucedió?
No es el último día, sino lo que pasó en la semana. En la semana, este activo tuvo una suba del 8,5%. En el mes, 36%. Si me voy a lo que es un movimiento anualizado, 355%. Esos 1.600 lo subió en los últimos 2 días. Fundamentalmente fue el jueves de la semana pasada, primer día posterior al cierre de Año Nuevo, y ahí tuvo una suba superior al 11%, después una suba mucho más marginal del 1,17% para el día viernes. Sobrepasó el límite superior del canal ascendente, ya lo había hecho antes y volvió a ajustar. Hay que ver si hoy, lunes a 6 de enero, tiene un ajuste o sigue subiendo, eso nadie lo puede saber. Si fuera por indicadores técnicos, uno puede ver que sobrepasó el canal ascendente, tendría que formar un límite superior que tranquilamente lo llevaría a valores de 15.000. Hay que ver si tiene tanta fuerza el mercado. Si el segundo día de suba, donde nada más subió el 1,17%, fue con un volumen menor. Acá hay que ver si en el estocástico, en la RSI estocástico, está justo acá tocando lo que desde abajo el promedio a la señal. Acá estamos viendo que aumentó un poquito en el MAT, que sería el índice de convergencia-divergencia, la diferencia entre el promedio y lo que es la señal. Eh, si tuviera que posicionar dinero en este activo, miraría si no hay un ajuste durante el día para poder posicionarme y si no hay un ajuste más importante. Las noticias no son malas, pero en los mercados hay movimientos importantes durante el propio día. Por ejemplo, el día viernes el Banco Macro se movió entre 12.975 y abrió a ese valor, llegó a estar en un mínimo de 12.500 y el máximo fue en 13.300. O sea que terminó mucho más cerca del máximo que del mínimo. Bien, entonces, uno puede estar planteando tasa variable, empresas de servicios muy interesantes. Tasa fija, no estoy planteando, sí, tasas va a dar y lástima que este título va a desaparecer dentro de poco porque le queda el pago ahora del 12 de enero y después ya un pago final el 12 de abril y ahí paga capital, pero este título, el PBA 25, que es de la provincia de Buenos Aires, culmina el 12 de abril del 2025, se le quedan 2 pagos, tiene una tasa implícita al precio de cierre del día viernes del 39,07. Realmente parte del día estuvo incluso en un valor de 1,09, lo cual da una tasa superior al 42%. Incluso hubo algunas transacciones por debajo. Bien, hubo mucha venta y a pesar de eso hubo compradores que decidieron posicionar su dinero en este título para llevarse el 40, 41, 39%. Bueno, estas son distintos análisis que uno que realiza. La función es la de divulgación, incluso la de formación. Eh, Cualquier tipo de consulta, crítica o comentario al video lo puede realizar a mi email, santiagotoamos@gmail.com. En la página de YouTube, abajo en comentarios, ahora responderé comentarios anteriores en otros videos y también, si no, en la página consultorfinanciero.com.ar, que ahí quedarán los datos para un futuro contacto. Bueno, buenos días y espero que hayan comenzado bien el año.